sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Gran manera, Dios. Y te doy gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí. Dios bendito, nos vas a permitir escuchar tu palabra, nos vas a permitir aprender de ella. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Y yo te suplico con humildad de corazón, Señor, que me guíes en la palabra, Señor, que yo pueda transmitir el verdadero mensaje, lo que el Padre quería realmente decir, lo que el Padre quería que nosotros viéramos y entendiéramos para que lo conociéramos a Él, para que conociéramos más del Hijo amado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y para que en la medida que podamos conozcamos más del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía y que transmite el verdadero mensaje de Dios. Señor, yo te doy la honra y la gloria y en tus manos dispongo de este momento, Señor, solemne para todos. En el nombre de Jesús te hemos orado, amén y amén. Bueno, veníamos hablando acerca de conocer al Padre y dimos unas cuantas enseñanzas respecto a eso, ¿verdad? Y espero que lo hayamos conocido. Y yo les decía que eso es tan importante, o sea, tan relevante, porque en la medida en que tú conozcas a Dios, vas a alimentar tu fe en los momentos de dificultad, ¿verdad? Pero también es importante que conozcamos a Dios Hijo. Y vamos a conocer al Dios Espíritu Santo, porque nosotros creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y ahorita va a tomar sentido el decir quién es este Jesús, ¿sí? Y lo va a tomar con la misma palabra de Dios, ¿cierto? Hay algo muy importante y es lo siguiente. Para nosotros es en extremo relevante creer que Jesús es Dios. Si tú no crees que Jesús es Dios, lo invito a los cursos con el profesor César, el teacher César, ¿sí? Fundamento Bíblico 1, creo que es, ¿sí? Porque ahí tendrías que empezar y buscar la manera de nacer de nuevo. El que no cree que Jesús es Dios no ha nacido de nuevo. Entonces, muchos creen que, listo, sí, cuando se les habla de Jesús, pues buena parte de la humanidad efectivamente cree que Él es Dios. Otra parte dice, si usted le pregunta a un musulmán, ¿sí? Entonces ellos van a decir, fue un profeta. Otros van a decir, los hindúes van a decir, sí, fue un iluminado. Y son los diferentes conceptos, pero el verdadero concepto que tiene no es el que tú y yo creamos, sino el que la palabra de Dios nos revela, ¿cierto? Y lo que la palabra de Dios nos revela, miren, hoy en día todo es relativo, pero la relatividad en un cristiano no existe. Y no existe porque la verdad de Dios es absoluta, ¿sí? O es verdad o es verdad. Dios no miente. Entonces yo parto como cristiano de esa verdad absoluta y esa verdad absoluta de Dios me lleva a ver y a entender y a creer que Jesús es Dios. Y eso es innegociable para cualquier cristiano, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante y es que Jesucristo es la revelación de toda la palabra de Dios. Desde el comienzo hasta Apocalipsis me habla de Jesús, del Cristo, del Salvador, del Redentor, ¿verdad? Y de aquel que vendrá como una segunda oportunidad. Y todo lo que nosotros estamos haciendo acá, domingo a domingo, es prepararnos para ese gran momento, para ese encuentro con el Padre. Es eso lo que realmente estamos haciendo. Y es impresionante que un hombre que no vivió en la opulencia, que no fue una persona muy letrada, hijo de un carpintero, también trabajó la carpintería, en algunos casos menospreciado, haya logrado dividir la historia de la humanidad en dos, ¿cierto, Vale? Logró dividir la historia de la humanidad en dos. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué? ¿Tú estás seguro que cuando tú te arrodillas a orar, estás teniendo esa conexión con el Hijo de Dios? ¿Estás seguro? ¿Tú lo sientes así cuando oras?
¿Tú sientes que cuando oras tienes esa conexión con el Padre? ¿Estás seguro? Es eso lo que yo quiero. Mire, con todo esto que estamos aprendiendo, conociendo conscientemente al Padre y conociendo conscientemente al Hijo, cuando tú te arrodilles, vas a poder experimentar algo diferente, vas a poder experimentar su presencia. Vas a sentir que hay un Dios vivo. Pero si no lo conoces, no vas a experimentar algo así. Jamás. ¿Cuántas veces te has levantado después de orar y crees que sales ungido? Pero te das cuenta que tal vez tu oración ni siquiera pasó el techo. ¿Cuántas veces te vas a dar cuenta que ni siquiera va a haber algo, un deseo de cambiar en tu vida? Y si no existe ese deseo de cambiar en tu vida de una manera consciente, no has orado, no has tenido ese encuentro. Jesucristo fue el artífice más grande de las revoluciones. El hecho de que haya impactado la vida de muchos y que hayan decidido incluso morir por su causa, y no por una causa tonta, ¿sí? ¿Sabes cuántos libros se han escrito a nivel mundial acerca de Jesús? Aproximadamente 114 millones de libros. Dígame si no fue una persona que impactó la humanidad. Díganme, ¿por qué no le creemos? Y no solo no le creamos porque otros escribieron. Le vamos a creer porque es que la palabra de Dios lo dice. Oiga, a propósito, si alguno vio alguna vez una Biblia de estas, se me perdió. Sí, pero es por eso, porque la palabra de Dios lo dice. No porque otro lo diga, porque de hecho muchos tergiversan la imagen de Cristo. Yo quiero que miremos la palabra y el porqué tal vez del título de la prédica de hoy. Vamos a ir a Marcos 4, del 35 al 41. Y quiero decirles que hay unos antecedentes, hay un preámbulo a esto que está aquí, ¿sí? En Marcos 4:35, Jesús ya había sanado enfermos, leprosos, Jesús ya había resucitado al hijo de una viuda en Naín, ya había hecho muchas cosas, ¿sí? ¿Qué esencia ustedes creen que tendría o qué trasfondo tendría el hacer esos milagros? La esencia de hacer esos milagros era uno: evidenciar que Él era Dios. Ningún ser humano, ninguno, podía hacer lo que Él hizo. Nadie. Y no solo eso, sino que estaba profetizado que cuando viniese el Mesías esperado por los judíos, iba a hacer esta clase de milagros. Entonces era el cumplimiento de la profecía, no era, ay, venga, ayudemos a ay, ¿a qué más hay que hacer? No, era el cumplimiento de toda una profecía que muchísimos años atrás estaba prediciendo, viene un Jesús, viene el Salvador, ¿sí? Y al venir ese Salvador, Él estaba cumpliendo esas profecías. ¿Ya? Dios hecho hombre. Y vamos a mirar acá algo que me impactaba. Y yo estoy seguro que muchos han escuchado esta palabra. En la Biblia de las Américas tengo yo esta versión. Marcos 4, del 35 al 41 dice: Jesús había terminado de predicar. Entonces, la multitud que se agolpaba era cantidad. Y entonces él le dice a Pedro: Pedro, trae una barca porque me voy a subir en la barca, ahí voy a estar más cómodo para predicar. Yo no me imagino el tono de voz que Jesús tendría para alcanzar a predicarle a cuánta gente. Y máxime desde una barca. Entonces, pero Jesús le dice: trae una barca, listo. Y entonces le traen una barca. Y entonces empieza acá. Y ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Ya había despachado a la gente, ya les había enseñado. Y le dijo: pasemos al otro lado.
Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Entendemos el título? ¿Quién es este Jesús? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Y vamos a ir desarrollando este tema. Y creo que nos vamos a centrar más en ese versículo. Dice, ¿qué fue lo que aterrorizó a los discípulos? ¿Las tormentas? No. Ellos eran expertos pescadores. Bueno, y pecadores también. Pecadores también. Los discípulos experimentaron una crisis, ¿sí? Pero como nunca la habían experimentado. Pero no fue por la tormenta. Eran pescadores profesionales. Ellos ya habían pasado muchas tormentas, ¿sí? Entonces, pero aun cuando ellos eran pescadores profesionales y estaban preparados para la tormenta, había algo para lo que no estaban preparados. ¿Qué era? Que en una noche oscura y temerosa, cuando todo lo que se relataba acá, no esperaba que un hombre aparentemente común, sí, hiciera que la naturaleza le obedeciera. Yo quisiera que por un momento ustedes se imaginaran la escena de Jesús diciéndole al mar, cálmate. Y el mar se calme. ¿Es normal? Con razón estos manes sintieron temor. Yo me imagino esos manes todos abrazados ahí. Sí, ¿quién es este man? ¿Quién es este Jesús? ¿Sí? Que le habla el viento. Y el viento le obedece. ¿Ah? El propósito de esa noche no era ir a pescar. Porque hay otro relato en el cual ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Y Jesús les dice, vaya y echen las redes. Y Pedro le dice, hermano, la parte teológica yo se la creo. Pero la parte de la pesca déjemela a mí, que yo soy profesional en el tema. Pero está bien, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y después casi que no podían sacar las redes. Esa fue otra noche. ¿Cierto? Pero el objetivo acá no era un milagro. Y yo creo, miren, ustedes difícilmente ven un judío que no sepa negociar, ¿sí o no? Todos los judíos son buenos negociantes. Yo creo que Pedro diría, oiga, venga, esto está bueno. Vamos 50-50 y usted viene una noche y nos hace el mismo milagro. ¿Sí? No era el sentido. Acá tampoco tenía ese sentido. Acá el sentido era conocer la deidad, conocer quién es este Jesús. Y ellos ya habían visto milagros grandes. Pero ¿cuál era la intención de Jesús al hacer ese milagro? Que ellos conocieran otra dimensión del Jesús al cual ellos seguían. ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús no le gusta que tú lo sigas porque sí. No. Tú tienes que ser un cristiano de convicción, no de tradición. Y entonces él lo que le quería generar a ellos era una convicción. Mira lo que yo puedo hacer. ¿Cierto? Y entonces Marcos, posteriormente en la descripción, Lucas también relata este evento, ¿sí? Dice que después de la calma viene el temor, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que en lo normal ellos debieron haber hecho? Si ellos hubieran tenido un balde bravo y lo tiran para arriba como cuando festejan los que se gradúan de una universidad o un colegio.
bravo, ya, la calma, pero no. Sintieron fue temor. Y claro, usted imagínese por un momento, ¿cómo es posible que el mar pueda escuchar la voz? Que el viento pueda escuchar la voz. ¿Sí se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Si él no era Dios, no pasaba eso. ¿Sí? Ellos tenían experiencia en tormentas, pero no tenían experiencia en esa clase de milagros. Y no solo eso, sino que el que hacía el milagro era su maestro amado, era su cercano. Era su cercano. Y lo estaban aprendiendo a conocer. ¿Y sabes algo? Eso es lo que Dios quiere cada día cuando tú entras a la palabra. ¿Sí? Lo que Dios quiere realmente es que tú lo aprendas a conocer ahí en la palabra. Hablamos ayer con los jóvenes y yo les decía, ustedes tienen que aprender a interpretar un versículo, a interpretar un pasaje de la Biblia. De otra manera, ¿cómo crees que Dios te va a sentir, te va a hablar? Yo les decía ayer, hay parejas que uno ve que se van a casar y no, es que Dios me habló de ella. ¿Y de a qué habló Dios? De cualquier cosa menos del matrimonio, menos del amor, menos de cualquier cosa. Yo le digo, ¿y esto qué? ¿Esto no aplica? No, sí. Me llegó a lo profundo del corazón y es que como la amo, sí, y Dios me ama, y tú es amor, y nos vamos a casar llenos de amor. Ahí yo vi que Dios me habló, sí, y después uno los ve luchando, no, yo a qué hora me casé con esta mujer, y ella, no, esto no era lo que yo esperaba, sí, por lo mismo, porque tomamos decisiones malinterpretando la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante conocer a quién le oro y conocer a este Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba dormido en la parte trasera del bote, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen personas tranquilas que en medio del problema no pasa nada, tranquilos? Yo sé que mi mamá me está escuchando, pero ella era una así. Pues, mi mamá es re tranquila y mi papá acelerado a 1000. Y entonces cuando había un problema, mi mamá le decía, tranquilo, tranquilo, eso no pasa nada. Sí, esa es la manera de, sí. Y resulta que mi papá decía, cuando esta mujer esté preocupada, me decía, mi hijo, cuando esa mujer esté preocupada, el problema tiene que ser muy tenaz. Sí, y sí, efectivamente era así. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos personas tranquilas? Jesús, en medio de la tormenta, estaba durmiendo, tranquilo, ¿cierto? Y le dicen, Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Cierto? Entonces, estaba ahí Jesús, calmado, sin preocupación alguna. ¿Sí? Sálvanos que perecemos. Pero miren algo muy importante acá, y es que ellos lo despiertan y le dicen, Jesús, mira que perecemos. Pero ¿cuál era la intención de despertarlo? ¿Que Jesús se pusiera a orar con ellos? Sí, que lo salvara, pero ¿y cómo? Ahí lo salvó. Pero ¿y cuando lo salva, se asustan? ¿Sí? ¿Sabes algo? Dios siempre nos va a sorprender haciendo cosas que nosotros no esperamos. Por eso, Él es el Dios de imposibles. Si eso no alimenta tu fe, yo no sé qué la va a alimentar. Él es el Dios de imposibles. Él no actúa como nosotros creemos que Él va a actuar. Él actúa de una manera diferente. ¿Qué sentido tenía despertarlo? Si no iban a esperar un milagro, ¿para qué lo despertaban? Ahora, si esperaban un milagro, pues ahí lo tuvieron, porque se asustaban. Por varias razones. Porque las circunstancias lo que ameritaban o lo que daban a entender era que iban a perecer.
¿cierto? Porque era una situación tan difícil que solo Dios los podía salvar. Y ahí está el Dios actuando en favor tuyo y nuestro. ¿Sí? Jesús lo que hizo fue evaluar la situación, abrir la boca, pronunciar un mandato y todo se calmó. ¿Qué haces tú en medio de una tormenta? A veces nos enloquecemos y empezamos a hacer cosas de nada que ver, en cambio de ir donde tenemos que ir. Y podemos ver esta situación en todo lo que nos pinta el Evangelio. Jesús hablando con la naturaleza. Yo me imagino ese barco zozobrando y Jesús parado ahí tranquilo, ya, cálmese. Viento, calma. El mar, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Y con esas simples palabras, porque no nos deja ver la Biblia que hubiera orado y que, no. Habló con autoridad, con la autoridad que Él tiene. Es por eso que nosotros muchas veces tenemos que acudir a Él, porque Él tiene la autoridad para quitar todo aquello malo que te pasa en la vida. Él la tiene. Entonces, nosotros no tenemos esa autoridad. Ahora miren esto. Hay calma total en el mar, calma total en el viento, calma total en Jesús, pero un gran temor en sus discípulos, gran temor en los que pidieron el milagro. ¿Cuántas veces te va a asustar el milagro? Si tú pides, lo lógico es que tú esperes recibir. Esa es la fe. Ahora, no siempre vas a recibir lo que tú quieres, ¿cierto? Lo que vamos a recibir es lo que Dios quiere y a la manera de Dios. Y eso fue lo que sucedió allí. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este hombre? ¿Sí? La Biblia nos dice entonces que se llenaron de gran temor. O sea que tuvieron gran temor, no de la tormenta, no del viento, no del mar, pero sí del Cristo. ¿Y sabes algo? Eso es lo que pasa hoy en día. Y eso pasa por una sencilla razón. ¿Por qué? Si Jesús lo que quería era evidenciar que Él era Dios, tenía otro atributo grande. ¿Cuál era? Su santidad. Solo a un hombre santo, a un Dios santo, la naturaleza le podría obedecer. Solo a Él, su santidad, ¿cierto? Y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es? No lo conocemos. ¿Quién es este? No pudieron encontrar una categoría en donde colocarlo, en donde ubicarlo. Era alguien extraordinario. ¿Y sabes algo? Ayer hablaba con los jóvenes y yo les decía a los jóvenes que, por cierto, me hicieron bullying. Y yo les decía que si veían esos documentales de Instagram, me dijeron, pastor, eso se llama Reels. Entonces yo dije, bueno, ¿ustedes vieron eso? Los Reels que salen en Instagram, en donde pasan, ustedes han visto hoy en día lo que es moda, de los chinos que se creen caballos, perros, vacas, burros, ¿sí? Y cuando le predican a todos los homosexuales, ¿cómo reaccionan ellos cuando les hablan de Jesús? No cuando les hablan de Dios. Porque ellos tienen un concepto de Dios y ahí no hay discordia. Pero cuando mencionan a Jesús, eso es una gran ofensa. Hay gente que se sienten tan mal que no saben ni cómo actuar. Se les nota la ira. Es algo tan espiritual, que esa carga que tienen, que el solo hecho que le mencionen a Jesús, ¿sí? Para ellos es extremadamente ofensivo. ¿Por qué? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que con solo mencionarlo ya transforma circunstancias? ¿Sabes algo? Los fariseos se aterrorizaban cuando veían a Jesús. ¿Pero saben por qué? Ellos tenían una tendencia y era a mostrar
externamente lo que no tenían internamente. ¿Sí? Los fariseos eran como la clase social respetada dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Eran como lo máximo, lo de mostrar para el pueblo de Israel. Y hay algo que yo les quiero decir antes de entrar en esto, lo de los fariseos. Yo no sé a cuántos de ustedes, miren, si el solo hecho de mencionar a Jesús, imagínate la presencia de Jesús, lo que podía infundir. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes en algún momento, y eso es por qué? Porque era lo que él representaba. ¿Cuántos de ustedes están acá, que yo sé que hay algunos, eran el alma de la fiesta? Los invitaban porque eso eran, este es. ¿Sí? ¿Cuántos? Yo sé que hay algo, no los quiero mirar fijamente, pero yo sé que hay. Y por allá se están riendo. ¿Sí? Esos los invitaban hasta un velorio porque lo animaban. ¿No? Hay varios. Pero ¿saben qué pasó? Cuando esas personas empezaron a conocer de Jesús y Jesús empezó a transformar su vida, ¿qué pasó? Ya no los volvieron a invitar. ¿Y saben por qué? Porque esa persona, con su sola presencia y su solo actuar, casi que era un juicio implícito contra el otro. Pero te digo, si no te ha pasado eso, hay que revisar algo. ¿Sí? Entonces te empiezan a dejar de lado. ¿Sí? Porque Cristo ya nos transformó, porque Cristo nos cambió. Entonces, que si invitamos a este ya no va a ser igual. No nos podemos divertir, no podemos actuar de la misma manera. Y nosotros estamos a años luz de llegar a ser semejantes a Cristo. Ese es el ideal, eso es lo que el Padre espera. Pero nos falta mucho. Y aun cuando nos falta, si hemos ido caminando en fe, las personas notan y te empiezan a excluir. Y entonces ya no eres tan bienvenido a ese tipo de reuniones, porque ya tú no tomas, porque esos chistes ya no van. ¿Ves? Lo mismo le pasaba a los fariseos y entonces estos hombres, los de la barca, dicen, ¿quién es este Jesús? Que su sola presencia transforma. ¿Quién es este Jesús? Y eso es lo que yo quiero que vayamos a conocer de aquí en un buen periodo de tiempo, a conocer a este Jesús. Y entonces lo mismo pasaba con los fariseos. Los fariseos fue un grupo de personas que se consagraron a sí mismos, de una manera rigurosa buscaban la falsa santidad, porque era una santidad externa, solo para que los demás lo vieran, ¿cierto? Y de esa manera poder obtener un aprecio poco común y llegar a ser populares dentro de la gente. ¿Y qué sucedió? Ellos lograron hacer que el pueblo lo respetara. Pero ¿sabes algo? Cuando ellos tienen un encuentro con Cristo, Cristo los destapa. Llega el punto en que les dice, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero podridos por dentro. En Mateo 23, 8 veces, Jesús les dice, ay de ustedes, hipócritas, no los bajó de ahí. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Porque mostraban una cosa, pero vivían otra. Viene la pregunta. ¿Encasillamos ahí? ¿Mostramos una cosa y vivimos otra? No creo. ¿Fallamos? Claro. ¿Nos duele? Nos tiene que doler la falla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos revela el pecado. Porque el Espíritu que está en nosotros nos tiene que decir, fallaste, Fernando. ¿Sí? Y como que hay algo que te incomoda, hay algo que no te deja en paz, y es como que ese dolor, hasta que tú no llegues a los pies del Señor, no vas a ser transformado.
Todos fallamos, todos. La esencia no es que tú te quedes en el error. Ve a la presencia del Padre. Pero en la presencia del Padre hay algo que es muy importante que tú tengas claro. Y hay una oración que es respondida casi que de manera inmediata. Cuando tú le clamas a Dios y la oración tuya tiene que ver con algo espiritual y no terrenal, y cuando tu oración es en esencia espiritual y no carnal, entonces tú le dices, Señor, tú conoces mi debilidad, hazte fuerte en mí. Espiritualmente quiero avanzar, no quiero ser el mismo. Estos fariseos nunca reconocieron lo que Jesús había hecho. ¿Y sabes algo? Miren, las personas, las más humildes, las personas más sencillas reconocían lo que Jesús hacía, la manera en que predicaba y decía, ¿y quién es este? Hay una parte donde dicen, ¿quién es este? Este no es el hijo del carpintero, no es María su mamá, y tal, y José y María y no sé quién más, Jacobo, ¿no son sus hermanos? ¿Quién es este Jesús? ¿Ves? ¿Quién es este Jesús que en algún momento de la vida dice, hey, ¿y quién es este Dios que dice, no hay pecado? Te digo algo, no hay pecado que pueda superar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque si tú crees que hay un pecado que lo pueda hacer, entonces es mentira toda la Biblia, porque Jesús no pagó todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? Y te digo algo, la Biblia no miente. Estos fariseos y estos escribas fueron capaces de engañar a la gente con esa santidad falsa, ¿cierto? Pero Jesús se mostró tal como era, tal y como era. Nosotros no tenemos por qué buscar ser un escriba o un fariseo, mostrar una santidad falsa, mostrar, bueno, estas personas que ayudan, no recuerdo el término ahorita, una bondad fingida. No es eso. Todos tenemos una lucha. Yo lucho mucho con mi carácter, yo se los he dicho hartas veces, por eso no veo noticias. Sí. La sola presencia de Jesús era una situación de amenaza para el pecador. Eso es lo que implicaba Jesús. Para ti, ¿qué implica Jesús? ¿Qué implica la presencia de Jesús? La pregunta es, no es, yo sé que existe la presencia de Jesús, yo sé que está, pero ¿tú la sientes? ¿Tú la puedes vivir? ¿La has vivido en algún momento? Porque si no, ¿qué relación has tenido entonces con Él? Yo les digo algo, yo creo que a mí la palabra que más me impacta en la Biblia es la que dice, alejaos de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Y me impacta de sobremanera, porque si Dios llegase a pronunciar esas palabras, yo ya sé que estoy perdido. Ya no hay nada que hacer. Porque esas palabras se las pronuncia alguien que va a recibir condenación. Ahí no hay más. Es por eso que conozcamos quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? Miremos lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, miren, esta pregunta es importante. Y es tan importante, ¿por qué? Porque es que Jesús ya había hecho muchos milagros y ya casi que estaba llegando al final de su ministerio. Y él quería estar completamente seguro que sus discípulos tenían un pleno conocimiento de quién era Jesús. Y entonces él les dijo, y ustedes, y vosotros, es que qué pena, se me salió ahí. Es
que les iba a cambiar el vosotros por ustedes, pero se me fue la B. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Preguntó Jesús. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí podemos ver varias cosas. Una de ellas es que el que no se quiso comprometer, llegó y dijo, los otros dicen que tú eres Elías. Y Elías fue un gran profeta, ¿cierto? Los otros dicen que fue que tú eres Juan el Bautista, otro gran profeta, ¿cierto? Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando no acertaron, sí tenían en una gran posición a Jesús. ¿Ya? O sea, Jesús había impactado tanto sus vidas que para ellos era bastante relevante, ¿cierto? Pero lo que Pedro dice, ¿cierto? Entonces le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ojo con esto porque dentro de los griegos, ¿sí? Era muy especial el considerarse el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque para el hebreo, ¿sí? El ser el Hijo del Dios viviente connotaba tener las mismas características del Padre. Por eso es que Jesús le dice, eso te lo ha revelado, ¿sí? El Padre. ¿Ven? Esa era la connotación. Pedro creía que Jesús era el Mesías esperado por los hebreos, ¿cierto? Entonces, la palabra Cristo, en el hebreo que es Cristos, significaba Mesías ungido. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, él le dice, tú eres el Mesías que nosotros esperamos por siglos. Lo está reconociendo. Pedro era el más impulsivo. El versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. Y adicional le dice, el Hijo, no solo es el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le agrega, el Hijo implicaba tener las mismas cualidades que el Padre, o sea, lo está reconociendo como ¿qué? Como Dios, como un igual al Dios viviente. ¿Quién es Cristo? Y ese Pedro era el mismo que estaba en la barca asustado cuando Jesús le habló a las tormentas. Ve cómo su vida en el caminar con Cristo fue transformada, a punto de reconocer quién era Cristo. Y es eso lo que Dios espera, que a través de la palabra, en ese trasegar por la palabra de Dios, tú y yo seamos transformados al conocimiento del Padre, al conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo, ¿cierto? Ahora, el hecho de reconocerlo, tú eres el Hijo del Dios viviente, no le está reconociendo unas cualidades. Todas las cualidades del Dios viviente las tienes tú. Esa era una manera de decirle, Jesús, tú eres Dios. Y si eres Dios, es digno de toda honra y de toda gloria. Nosotros tenemos que llegar a esa posición. Digno de toda gloria y de toda honra es nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ser así. En Mateo 17, 16, 17, y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de nosotros recibiremos revelación del cielo? Es nuestro anhelo, pero ¿la recibes? Y si no la recibes, yo te digo algo. La vida cristiana se fundamenta en que Dios te va a hablar a través de la palabra, ¿cierto? En que tú llegas al Padre, ¿sí? Y quieres entablar una comunión. Jesucristo dijo, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué tiene que ver el que yo contigo y tú conmigo?
es que esa relación va en doble vía. No solo va de aquí para allá. O sea, Jesús ya te entregó lo que te tenía que entregar. Ahora yo quiero una relación de parte tuya hacia acá. Es eso. Por eso es que Jesús dijo, yo entraré y cenaré contigo y tú lo harás conmigo. Porque tiene que haber una reciprocidad en la relación. Y esa reciprocidad en la relación solo la encontramos en la palabra de Dios. Por tanto, si nosotros creemos que Jesús es Dios, lo que dijo en su palabra, ¿sí? Tenemos que tener algo claro, y es que no hay términos medios. Y yo quiero para que reflexionemos y ya ir terminando. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que a los mares calma y a los vientos apacigua? Pero ¿quién es este Jesús que se despojó de su deidad para venir a la tierra donde estaba llena de moradores pecadores? ¿Quién es este Jesús que fue justo, pero que murió como el más grande de los injustos? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que me amó aún cuando yo no lo amaba? ¿Quién es este Jesús que pagó por mis pecados para darme salvación? ¿Y quién es este Jesús que hoy te dice que las puertas al Padre están abiertas gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿Lo vamos a conocer? Amén. Y vamos a estudiar y vamos a avanzar en ese conocimiento para la gloria de Dios. ¿Sabes algo? Algo aprendí yo en estos días cuando alguien hablaba acerca del orgullo. Y cuando conozcamos nosotros más de Dios, más humildes, más humildes, más humildes tenemos que ser, más humildes. ¿Sabes por qué? Si tú te miras las manos y tú te miras los pies y te miras tus costados, tú no tienes los huecos en la mano ni los huecos en los pies y no te atravesaron el costado. Tú no has salvado a nadie. ¿De acuerdo? Humildad, humildad. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Pongámonos en pie, por favor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, yo quiero que en esta aventura que vamos a empezar en cuanto al conocimiento de tu Hijo amado, Señor, tú poco a poco nos reveles tu palabra, Señor. Llévanos a la salvación, llévanos a la cruz, llévanos a ver a nuestro Salvador, a ese Redentor, a ese que pagó por los precios de por los pecados de toda la humanidad, Señor, que nunca se midió en nada en su amor, en su bondad y en su misericordia, Señor, que fue el hombre más humilde que haya pisado esta tierra siendo Dios, que fue el ser más perfecto del cual pudiéramos hablar, Señor. Permítenos conocerlo a fondo, Señor, porque conociendo a Jesús te conoceremos a ti, Señor. Permítenos aprender de Él, que fue manso y humilde de corazón, Señor. Permítenos conocer de Él, que fue recto en obediencia, en sabiduría. Lleno del Espíritu Santo, lleno de ti, Señor. Y entendemos hoy, Señor, que el gran anhelo que tú tienes con nosotros como tus hijos es que lleguemos a la imagen de Cristo, que algún día podamos ser ese reflejo del Señor. Ayúdanos, amado Señor, en este caminar. Revélanos tu palabra, pero Señor, yo te pido algo muy especial, y es que quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, para que podamos entender y vivir tu palabra. Y yo te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.